En este vídeo voy a realizar conexiones que muestran que en el pasado hubo una civilización seguramente global, como mínimo una, tan o más avanzada que la actual. Voy a dar la explicación, las conexiones verbalmente y posiblemente en el futuro haga un vídeo más bonito con imágenes y cosas de estas. Pero este vídeo quiero dejarlo como conexiones atadas, explicadas tal como he ido recogiendo la información. Aunque la conozco desde hace mucho tiempo, pero me he dado cuenta de que no había hecho ningún vídeo hablando de este tema. Que yo recuerde, aunque he hecho ya tantos que ni me acuerdo de todos, ¿no? Y para comenzar las conexiones, comenzamos con el manuscrito Voynich, que durante décadas, durante 100 años, los eruditos anglosajones lo habían dejado casi como por imposible. Y resulta que unos especialistas en idiomas en Turquía pues han descubierto que esos símbolos tan extraños con los que está escrito el manuscrito Voynich era por el descubridor, entre comillas, del manuscrito, hace unos 100 años, algo más de 100 años, pues estaba ahí, ¿no?, en el manuscrito en la Universidad de Yale, y unos turcos va y se fijan que si colocan esto aquí, si hacen esta transcripción allá, se han dado cuenta de que está escrito en turco antiguo fonético. Se supone que este manuscrito es allá de 1400, 1430 y algo. Y bueno, pues cuando lo traduzcan, pues podremos ver si hay secretos escondidos en ese libro, porque si es un libro escrito en turco antiguo, seguramente fue escrito en las últimas décadas de Constantinopla, antes de que fuera conquistado y se convirtiera en el Imperio Otomano y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Constantinopla era la heredera, lo que quedó del Imperio Romano. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero 100 años después de que esté datado el manuscrito Voynich, nos encontramos con un comandante naval turco que realiza un mapa. Turquía o el territorio que hoy llamamos Turquía, es un territorio clave para realizar las conexiones. Realiza un mapa que ahora lo conocemos como el mapa de Piri Reis. Piri Reis era este navegante turco. Un mapa que dice que lo realiza utilizando mapas mucho más antiguos que se encuentran en los archivos del ya Imperio Otomano, porque estamos hablando de 100 años después del manuscrito Voynich, más o menos, 1500 y pico, y según el calendario oficial occidental. Y en ese mapa nos encontramos a la Antártida, bueno, la zona antártica sin hielo, que según los científicos actuales estuvo sin hielo hace 10.000, 12.000, 13.000 años. Entonces, nos encontramos que ese mapa, basado en mapas más antiguos seguramente de esta civilización anterior, puesto que oficialmente hasta 1810 o así un grupo de rusos no descubrieron la zona antártica. Oh, sorpresa, por supuesto, los académicos oficialistas lo niegan todo, ¿no? No hay comentarios, dicen, como siempre, ¿no? Allí mismo, en Turquía, 12.000, 13.000 años, ¿qué encontramos en la zona de Turquía con la fecha de estos supuestos mapas? Nos encontramos Göbekli Tepe, que ahora mismo se está excavando, se descubrió allá en los 90 del siglo pasado, siempre el calendario oficial occidental, Göbekli Tepe. ¿Y qué nos encontramos más de esa época aproximadamente, o un poco posterior? Ciudades subterráneas, como en la zona de Capadocia.
Ciudades subterráneas, se calcula que hay unas 200 que están incluso conectadas posiblemente durante cientos de kilómetros hasta llegar, por ejemplo, a la ciudad de Petra en Jordania. Pero bueno, hay todavía mucho que descubrir y esto todavía creo que no se ha confirmado. 13.000 años. ¿Cuál es la fecha que se piensa que tiene la Esfinge de Egipto? Más o menos, incluso algo más. Recordemos que se considera que los seres humanos, con la capacidad cerebral que tenemos ahora, se están encontrando vestigios, cráneos, esqueletos de hace 100.000 años, 130.000 años, una cosa así. Siempre aparece la noticia de que el ser humano es más antiguo de lo que parece. Si tenemos la capacidad de raciocinio desde hace 100 y pico mil años, ¿cuántas civilizaciones como la actual pueden haber habido antes? Porque nuestros avances así rápidos que hemos tenido los últimos 300 años, 350, desde la época de Isaac Newton, el primer reloj, digamos, con engranajes conocidos de 1430. Y si estamos en Egipto y todas estas cosas, nos encontramos también prácticamente en la misma línea, si hacemos una línea en el mundo, nos encontramos con restos arquitectónicos en Indonesia, en Egipto, en Perú, prácticamente de la misma época, prácticamente realizados de la misma manera, con piedras que no hay, piedras gigantes, puestas una encima de otras, que no hay resquicio, no, entre una y otra. Una tecnología que le preguntas a constructores actuales, a ingenieros, y tienen que partirse el cerebro para saber cómo se realizó. Agujeros en circunferencia perfectos, piedras duras, moldeadas como si fueran barro. Hay una teoría que dice que, bueno, en los museos se encuentran los, digamos, aparatos, ¿no? La obsesión por el sol en Perú, la obsesión por el sol en Egipto, la obsesión por el sol en Indonesia. Y bueno, ahora estoy hablando de los países actuales para que se puedan, ¿no? Los incas, los egipcios, los antiguos indonesios. La obsesión por el sol parece ser esa teoría, y hay indicios de que podría ser cierta, es que las piedras duras podían ser moldeadas gracias a la modulación de la frecuencia de los rayos solares, creando una frecuencia parecida a lo que hoy llamamos láser y cortando eficazmente las piedras. Esa es una teoría nueva que podría ser, se tendría que comprobar, pero tiene sentido. Al fin y al cabo, Nikola Tesla decía que quien supiera modular las frecuencias tendría los secretos del universo en sus manos, dijo una cosa así. Entonces, esos objetos cóncavos que se han encontrado en las zonas que podrían llevar los rayos del sol, modularlos de tal forma que hicieran una frecuencia cortante parecida a los láseres de hoy, tiene muchas probabilidades de que con eso hubieran realizado los cortes en las piedras. Las piedras, y en estas zonas también se han encontrado las piedras fundidas. Piedras, o sea, monumentos que en un lado están bien y en otro lado no. Se han encontrado en Perú, se han encontrado en Egipto, se han encontrado en Indonesia. Y todas enfocadas hacia una zona del norte. Parece ser que hace 13.000 años hubo una gran catástrofe. También en la India se han encontrado ciudades con restos de radioactividad. Por un lado está la teoría de que conocían cómo realizar bombas atómicas, por otro lado podría ser
que hubo un gran cataclismo, parece ser que esas piedras no se pueden fundir, tienen que haber más de 2000 grados, o sea que no es un incendio normal, más de 2000 grados para que lleguen a esa fundición, ese tipo de piedras. Entonces, hay dos teorías. Un plasma, una emisión de plasma realmente fuerte del Sol o un meteorito. Lo que ocurre es que el plasma, digamos, hacia la Tierra no se puede calcular con mucha antelación, al menos por lo que sé. Pero un meteorito sí puedes calcularlo con mucha antelación. Y como por ejemplo hemos visto en esculpido en piedra en Sumeria, donde se suponía que la civilización actual comenzaba, pero ya parece ser, teniendo a Göbekli Tepe y otras, parece ser que es mucho más lejana, pues tenían el conocimiento para observar eficazmente las estrellas, el firmamento y darse cuenta que dentro de 50 años nos va a llegar un meteorito. Esto es sorprendente, porque ya digo que los academicistas actuales niegan cualquier tipo de sociedad avanzada en el pasado, pero los indicios son los indicios. Y aquí, volviendo a relacionar y hacer conexiones, nos encontramos cómo puede ser que pudieran conocer el firmamento perfectamente, los planetas del sistema solar y más allá del sistema solar, y pudieran navegar por todo el planeta creando una civilización global parecida a la que tenemos ahora. Y tenemos un mecanismo que nos da otra conexión, un mecanismo que se data de hace 2100 años, una cosa así, que nos da otra conexión, el mecanismo de Antiquitera. Antes he dicho que los relojes en la modernidad, los engranajes, comenzaron allá por 1400, pero hace 2100 años eran capaces de crear un engranaje computacional que les permitía tener la información necesaria para poder navegar sin problemas. Solo fue hace 200 años o así que los británicos pudieron calcular la latitud y la longitud de manera correcta, gracias al astrolabio, si no me equivoco, exactamente. No podían todavía llegar a la manera perfecta de calcular la longitud y la latitud, o hacer la correspondencia para no perderse en el mar, hace unos 200 años. Y estos señores de Grecia, hace 2100, tenían un aparato con engranajes que funcionaba como una computadora actual. Entonces, 2100 años, en Perú, en Paracas, acaba de salir hace unos pocos meses también. Es curioso, ¿no? Porque descubrimos el misterio de Voynich prácticamente cuando descubrimos el ADN se descubre el ADN de los misteriosos cráneos alargados de Paracas. Y 3 laboratorios independientes han llegado a la conclusión de que ese ADN de esas gentes que tenían incluso pelo rojo no corresponde con el ADN tradicional de los nativos de América, sino, tachán, tachán, corresponde con la gente que actualmente vive en Crimea. Crimea, la misma zona, digamos, que colocamos cerca Irak, Persia, Egipto, Grecia, lo que es Turquía, toda es la misma zona, Mar Negro, este del Mediterráneo. Pues los cráneos alargados de Paracas, su ADN corresponde, y esto está científicamente probado, patrocinado por el Ministerio de Cultura del Perú, corresponde con gente procedente de la zona de Crimea, que ahora mismo pertenece a Rusia. 3200 años, tenemos todas las conexiones. Da igual lo que los academicistas, los universitarios con sus títulos que dependen de las subvenciones de los oficiales digan, porque los datos
los hechos, los descubrimientos nos indican que hubo una civilización anterior con tipos de humanos incluso diferentes a los tipos de humanos que hay ahora, los cráneos de Paracas, que tenían los conocimientos, tenían la inteligencia suficiente para ser una civilización que transmitía sus conocimientos globalmente. Hace aproximadamente entre 12.000 años y la caída del Imperio Romano, pasando por su media. Es mucho tiempo, por supuesto, sobreviviendo a catástrofes como esta de hace 13.000 años, o la de hace 11.600 años aproximadamente, que es la catástrofe ya que dio el golpe definitivo, la catástrofe de la gran inundación mundial, que está en todas las leyendas, pasando por Australia, pasando por la Biblia, pasando por las leyendas aztecas, incas. Está todo ahí, como decían en el expediente, que es la verdad, está ahí fuera. Y los indicios, cuando los conectamos de esta manera, nos lleva a una sola conclusión. Hubo civilizaciones antiguas, con conocimientos avanzados, igual o tan avanzados como ahora, que transmitieron su conocimiento en todo el planeta, que sufrieron catástrofes naturales o incluso artificiales, si por ejemplo los indicios de la India hubieran sido bombas atómicas y no, pero más o menos corresponde a la época del meteorito, catástrofes, que les destruyeron, borrándose prácticamente la mayor parte del conocimiento. La estacada fue cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, lo más probable, aunque parte, lo poquito, que el 0,1%, lo poquito de ese conocimiento les permitió seguir haciendo cosas como la máquina antequera, pero la gente murió, ese conocimiento no se transmitió, quedó algo en Constantinopla y quedaron esos mapas con el que Piri Reis hizo su mapa mundial. Y para sobrevivir, construyeron unas ciudades subterráneas. Es curioso, porque por ejemplo hay películas como La fuga de Logan, una película de los años 70 que habla del futuro. Y quizás los de Hollywood nos están explicando el pasado. Porque ese miedo a la gran catástrofe ya ha pasado. Y es probable que en un futuro no muy lejano vuelvan a haber, porque todo es cíclico, vuelvan a haber caídas de meteoritos parecidos a los de hace 13.000 años y es el mismo aviso. Por supuesto, también cabe la posibilidad, porque en la antigüedad, digamos que el conocimiento se pasaba de grupos pequeños, los herméticos, por ejemplo, Hermes de Trismegistro, se pasaba el conocimiento en grupos pequeños. Es posible que actualmente hayan grupos pequeños que sí tengan el conocimiento, que no necesiten conectar, hacer conexiones como estoy haciendo yo, porque ya lo tienen el escrito, y probablemente esté en bibliotecas como la del Vaticano. Pero igualmente, los indicios son demasiado evidentes. Lo tenemos por todo el planeta. Y da igual. La propaganda de estos círculos que son la élite global actual, que pretenden que a través del sistema educativo seamos estúpidos, gracias ahora mismo a Internet y a libros que antes no podíamos acceder, y a viajar y verlo en persona. A mí me gustaría, antes de finalizar mi ciclo en esta vida, poder viajar y ver in situ Göbekli Tepe, Egipto, Perú, y bueno, todo eso dependerá de mis circunstancias económicas del futuro. Me gustaría verlo como otros, y que, bueno, por suerte tenemos YouTube y hay muchos documentales, muchos vídeos donde puedes encontrar la certeza de lo que te he explicado en este vídeo. No voy a dejar enlaces, lo divertido es encontrarlo. Haz un repaso al vídeo, los lugares que te he mencionado, los hechos que te he mencionado,
y encuéntralos y descúbrelos por ti mismo. Quizás en el futuro haga un vídeo con imágenes, esas cosas, pero bueno, también hay mucha gente que ya lo ha hecho, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, siguiendo todos los indicios, podría confirmar y afirmar en este momento que hace unos 13.000 años, incluso antes, ya había una civilización humana, quizás de humanos diferentes a los actuales, que tenían los conocimientos suficientemente avanzados para vivir en todo el planeta. Es un hecho. Y se puede mirar por la izquierda o se puede mirar por la derecha, de frente o por detrás. Esos hechos están ahí. Si realizamos las conexiones por nosotros mismos, irremediablemente llegamos a esta conclusión. Hasta aquí lo dejo, 20 minutos, me he alargado más de lo normal en los vídeos, pero bueno, a mí me ha gustado siempre la arqueología desde niño y me siento feliz de vivir en una época en la que por fin podemos tener este dato que nuestros antepasados más recientes no lo tenían, habían perdido este conocimiento que te acabo de explicar en este vídeo. Si te ha parecido interesante, compártelo, suscríbete para recibir las notificaciones y estar atento a nuevos vídeos de mi canal. Te ha hablado esta unidad humana, etiquetada como José Manuel Goch. Y nada más, pues hasta entonces, hasta el siguiente vídeo. Nos vemos.